Hola, yo soy Andy y en este video te traigo el unboxing y las primeras impresiones de este Smart TV 4K OLED Samsung S95F, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Y sí, ese efecto rojizo que notaste hace unos segundos era solamente por sobreexposición del lente de la cámara, pero aquí ya lo he organizado y te debo decir que cuando se observan contenidos con partes oscuras en una habitación iluminada, es verdad que los resultados no son perfectos porque se trata de una pantalla mate que, sea como sea, absorbe algo de luz para que no percibas tantos reflejos, y asimismo entonces los colores negros pueden lucir levemente grisáceos, pero es algo muy leve, casi imperceptible y no es molesto desde mi punto de vista, y lo bueno es precisamente que los reflejos son casi nulos. Por lo cual, por ejemplo, si por alguna razón quieres ver ese tipo de contenido en una habitación iluminada o por ejemplo una película de terror, vas a notar excelentes resultados y, como ya sabes, prácticamente nada de los reflejos que tengas en tu habitación. Pero obviamente la mejor experiencia con este tipo de contenido con este televisor será en una habitación poco iluminada o totalmente oscura. Por si no lo sabías, el sistema operativo es Tizen, propio de esta marca. Recuerda, no es Android y no le puedes instalar archivos APK de forma externa. Y además ten presente que las aplicaciones y algunas funciones varían de acuerdo a cada país. Por ejemplo, Samsung TV Plus y la función Gaming Hub en la gran mayoría de países no están disponibles. En cuanto al brillo que tiene este modelo, aún no he tomado las medidas para esas cantidades, pero en la review te lo haré saber. Y en cuanto a colores, presiento que tiene una muy buena precisión de los mismos y una muy buena saturación y vividez. Y por supuesto, los ángulos de visión son casi perfectos, por lo cual es una excelente opción para cuando muchas personas se deban sentar alrededor de esta pantalla. Por lo cual, pendiente al canal porque en los próximos días subiré su review completa, hablando por supuesto de otros temas como por ejemplo el área gaming, también el escalado de imagen, el manejo del movimiento, el apartado de sonido y altavoces, entre otros aspectos muy importantes. No siendo más, muchas gracias por ver. Si este video te ha gustado, dale click al botón like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y hasta la próxima.